Bienvenidos a una emisión más de Extracto, el programa especializado en información educativa en ciencia, tecnología y cultura. Una producción de la Agencia Informativa de Educación de México con todos los involucrados en el sistema educativo y sus aportaciones, el contexto donde habitan, las instituciones, los maestros y lo más importante, ustedes los estudiantes. Media hora con lo mejor de la información en educación y su actualidad. Soy Bonnie Moctezuma y los invito a cerrar el día con este programa de nombre Extracto. Iniciamos nuestra emisión de hoy con un reportaje sobre uno de los pedagogos más destacados de nuestros tiempos, el brasileño Paulo Freire, que fundó una teoría con base en la educación laica, pública y gratuita y de calidad. Vamos a conocer su legado y sus aportaciones a continuación. El educador necesita del educando, así como el educando necesita del educador. Ambos se educan, aunque las tareas de ambos sean específicas. Es decir, el educador no es igual al educando, como yo dije por la mañana. El educador tiene que educar, el profesor tiene que enseñar, y el educando tiene que aprender, ¿no? La cuestión es saber cómo se dan estas relaciones de tal manera que es una práctica democrática. Así concebía Paulo Freire el proceso de educación. El pedagogo brasileño definía el aprendizaje como una práctica centrada en la enseñanza de contenidos abstractos y como un proceso político y ético. Paulo Freire nació en Recife, Brasil. Estudió Derecho en la Universidad de Recife mientras trabajaba como profesor de secundaria. En 1946 fue director del Departamento de Educación y Cultura en el estado de Pernambuco, donde trabajó en comunidades pobres que no sabían leer ni escribir. Ello lo llevó a construir un método pedagógico alternativo para alfabetizar a los adultos y que pudieran participar en las decisiones políticas. Su modelo se basaba en la transmisión del conocimiento a partir de palabras generadoras. Por medio de fotografías, dibujos o carteles, proponía la generación de un diálogo que fuera significativo y relacionado a las actividades y al entorno en que se desenvuelven los educandos. En la obra La pedagogía del oprimido, Freire destaca que la transformación social se da a través de la lucha de clases y de factores como el género, la cultura, diversos tipos de relaciones económicas, así como la formación ciudadana en contextos de globalización. Su método para la alfabetización consta de 5 fases que parten de las palabras generadoras habladas en el medio cultural del alfabetizado, a partir de las cuales se trabajan las familias fonéticas. Un proceso en el que está acompañado de coordinadores. Los educadores y a las educadoras progresistas se pone una seria responsabilidad en el campo pedagógico y político, que es exactamente a de que no siempre lo que se hizo hace 10 años en términos de educación popular puede ser hecho hoy. Entre 1983 y 1984, Paulo Freire visitó Ciudad de México para conocer y contribuir con el trabajo del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, que había sido recientemente creado para materializar la oferta educativa para los trabajadores jóvenes y adultos. En su visita, al pedagogo le preocupó cómo se articulaban las políticas de la educación de jóvenes y adultos con las políticas públicas. Además, destacó que nadie se educa solo porque el acto del conocimiento es social, que aunque tiene una dimensión individual, se da para transformar y conocer la realidad en que se encuentra. Por ello, Freire destacaba atender las condiciones materiales y la formación de los asesores del INEA, la mediación entre educandos y estos con los educadores, partiendo de la realidad y del saber popular. Considerado uno de los pedagogos más notables del siglo XX, sus postulados buscan que a través de la educación laica, pública, gratuita y de calidad, se construya una sociedad democrática y respetuosa, en la que los diferentes grupos sociales participen teniendo como principio la búsqueda de la justicia y la igualdad.
Para profundizar más sobre lo que nos dejó el pedagogo Paulo Freire, vamos a una entrevista con el doctor Omar Vicencio Leighton, jefe de la Oficina de Planeación y Evaluación Educativa de la Dirección de Educación Elemental de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México. Primero nos mencionó los puntos más relevantes que aportó Freire y cuáles se pueden relacionar con los mexicanos. Acerca de la teoría de Paulo Freire, tiene mucho que ver con esta situación de la pedagogía crítica. Por supuesto, él tuvo gran influencia en la educación para adultos desde su método que tuvo que ver con la alfabetización, en el caso de su incursión en Brasil, de donde es originario, pero su corriente filosófica se distingue porque él establece esta situación que tiene que ver con una liberación a través de la educación. Y este tipo de pensamiento ocasiona una reforma educativa pues a nivel Latinoamérica, tuvo mucha influencia en Estados Unidos, tuvo gran influencia incluso hasta en África, donde se pusieron a prueba muchos de sus métodos, y nos permite poder establecer lo que hoy en día se busca en educación en muchos países e incluso en México, con la situación de estar el docente como un igual, como una persona que no es el que tiene el poder sobre el conocimiento, sino es un interlocutor, un mediador del conocimiento con los alumnos en comunidades de aprendizaje, donde ellos participan, donde los alumnos se vuelven sujetos productores del conocimiento y, por supuesto, transformadores de su realidad. Digamos que esas son las principales aportaciones y que se han retomado en los modelos educativos, como es el caso de México. Después nos comentó cómo la aplicación de su metodología puede refrescar la pedagogía mexicana. La aplicación de lo que Paulo Freire maneja en su corriente filosófica me parece que ya está en función, ya está funcionando en los sistemas educativos. Obviamente tiene que ver mucho la postura del docente. El docente hoy en día se concibe como una persona que va a ser el mediador del conocimiento. En este sentido es importante que los alumnos comprendan que tienen una fuerte responsabilidad en lo que tiene que ver con su aprendizaje. Y esta responsabilidad tiene que ver en que el docente rompa la estructura tradicional de enseñanza. No es el docente el que tiene que al final del día, de alguna manera, por así decirlo, dar las respuestas a lo que se busca en el aula. Es el alumno el que tiene que comprender que es una figura y un personaje principal en ello. Finalmente nos platicó sobre el impacto y trascendencia de su legado. La postura que toma Paulo Freire en la situación de liberación y el de concebir una educación liberadora es de las principales aportaciones que seguramente se retoman en muchas instituciones y que tienen que ver en cómo se hace el rompimiento del status quo para que tengamos una ciudadanía crítica. ¿A qué le llamamos ciudadanía crítica? Pues a que las personas, los alumnos, puedan de alguna manera no recibir o no aceptar todo como se les da. Tiene que ser un sujeto que valide el conocimiento, que dude del conocimiento, que tenga un papel en donde, como hemos dicho, a través de esta duda pueda de alguna manera reconstruir su realidad. Y me parece que eso es una situación que retoman como bandera pues muchas de estas instituciones, y es el gran impacto social que tiene Paulo Freire. El gasto público en educación es fundamental para el desarrollo de una sociedad. Un claro ejemplo es el que nos muestran los países europeos y del norte de nuestro continente. Vamos a ver cuál es el panorama de este en nuestra región, Iberoamérica, en la siguiente nota.
Una de las fuentes principales de financiamiento de los sistemas educativos es, por su propia naturaleza, de carácter público. La inversión pública en educación ha permitido progresivamente expandir los servicios educativos desde los grandes centros urbanos a las zonas rurales. De acuerdo con el Banco Mundial, por cada dólar gastado en educación preescolar, se generan entre 6 y 17 dólares de beneficios públicos, en forma de capital humano más saludable y productivo. Datos de la UNESCO revelan que el gasto público en educación a nivel mundial se ubica en promedio en 4.9% del Producto Interno Bruto global. La inversión en educación, particularmente en educación superior, es una de las estrategias fundamentales para alcanzar el desarrollo de las naciones y ofrecer mejores estándares de vida a los pueblos. Esto contribuye a mejorar los procesos productivos, elevar los niveles de competitividad que exige el contexto internacional. Estamos seguros de que si hay un instrumento insustituible para el desarrollo, que debería y que ha de ser el principal pilar de inversión de nuestros gobiernos, ese es la educación. Porque la educación no es solo un derecho fundamental de la persona, es clave de desarrollo colectivo, es puerta a la economía. En promedio, Iberoamérica destina al sector de educación 5.1% del PIB, casi el nivel de las naciones más desarrolladas. Sin embargo, y pese a los esfuerzos regionales, los recursos públicos continúan siendo insuficientes. De acuerdo con la UNESCO, en el mundo aún hay más de 781 millones de personas adultas analfabetas. Una de las medidas tomadas de manera colaborativa se consolidó en mayo de 2008 en El Salvador, donde la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI, en coordinación con la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Educación, formularon el proyecto Metas Educativas 2021, una iniciativa que aspira a impulsar a la educación como fuerza transformadora en sociedades afectadas por la pobreza y la desigualdad, a las que se suma la incertidumbre económica y financiera de la región. La propuesta incorpora en sus metas dos grandes ejes relacionados con el financiamiento educativo: la movilización de recursos nacionales y la cooperación multilateral. De acuerdo con un informe emitido en 2010 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL y la OEI, los países de Iberoamérica deberían aumentar el presupuesto educativo en un 0.1% del PIB anual desde el año 2013 para poder financiar el cumplimiento de las metas 2021. En la mayoría de países iberoamericanos, una gran parte del gasto en centros educativos se destina al gasto corriente, es decir, para la gestión de servicios y pagos de salarios. En México y Portugal, el 96% del presupuesto educativo se asigna a gastos corrientes, bienes y servicios, incluyendo la remuneración del profesorado y otros empleados. El promedio para los países de la OCDE es de 91%. De acuerdo con datos del Banco Mundial de 2014, en Chile, el gasto público destinado a educación representó el 19.9% de su Producto Interno Bruto. México destinó el 19.1%. Perú 16.2% y Brasil 15.7%. España y Portugal, por su parte, destinaron 9.5 y 9.9 respectivamente. En España, sin embargo, la tasa de nacimientos es muy baja, de modo que este indicador no resulta tan relevante como el gasto por estudiante como porcentaje del PIB per cápita. La jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, puso en marcha una serie de programas sociales, entre los que destaca Lunes por la Educación. Vamos a ver los detalles. En conferencia de prensa, la jefa de gobierno de Ciudad de México puso en marcha el programa Lunes por la Educación. Sí, a partir del día de hoy, a la jefa de gobierno voy a asistir a distintas escuelas secundarias. En unos 15 días ya se incorpora tanto los secretarios como subsecretarios del gobierno de la ciudad.
y algunos directores generales. Vamos a ser 50 en total, que durante todo el año, de aquí a que termine el año escolar, vamos a estar asistiendo los lunes, y el objetivo fundamental es bajar la violencia. Es decir, son pláticas para la paz, la disminución de la violencia, resolución de conflictos, y este programa está acompañado del programa que anunciamos ayer de mantenimiento a todas las escuelas públicas de la Ciudad de México. Además, presentó su propuesta de un nuevo modelo educativo en el que el objetivo es fortalecer el nivel medio superior. Declaró que como parte de las acciones educativas para 2019, se destinarán recursos para la reconstrucción y rehabilitación de planteles dañados por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Se invertirán 500 millones de pesos para reparar 80 de las 244 escuelas dañadas, así como un constante mantenimiento de primarias y secundarias públicas a través del programa Mejor Escuela. La cantidad de recursos asignados se decidirá por medio de asambleas con padres de familia y directivos. Por otra parte, designó como nueva directora de los institutos de educación media superior a Silvia Jurado. Además, anunció la apertura de 2 planteles más, uno en la alcaldía Gustavo Amadero y el segundo en Iztapalapa. Finalmente, para el 2020, planea construir 3 preparatorias más. Estas pertenecerán al Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos, el cual iniciará con 2 unidades en las alcaldías Gustavo Amadero y Coyoacán. La oferta educativa se basará en licenciaturas en modalidad presencial, a distancia y carreras técnico superior universitario. De igual manera, se crearán 2 nuevos planteles de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y se incorporarán 10 universidades como parte del Sistema de Educación Superior Benito Juárez, propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Finalmente, Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, explicó que en colaboración con la Secretaría de Educación Pública se capacitará a profesores y se incorporarán opciones de carreras técnicas con apoyo del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Helix es un sistema de energía eólica con el que se pretende reducir costos en producción y desarrollo, una aportación de los alumnos de Ingeniería del Instituto Politécnico Nacional. Los invito a conocerlo. Inspirado en el colorido y tradicional juguete mexicano conocido como reguilete, Eric Sosa Flores, alumno del Instituto Politécnico Nacional, diseñó un prototipo aerogenerador de energía. El estudiante del CECIT 7 indicó que este prototipo, a diferencia de los convencionales, se fabricará con láminas de acero o aluminio, lo que disminuirá su costo de producción. Otra innovación es que almacenará energía en forma de aire comprimido, que al disminuir la fuerza del viento se emplearía como sistema de respaldo, lo que evitará el uso de bancos de baterías. Helix es un sistema de energía eólica con el que se pretende reducir costos de producción y desarrollo utilizando una fuente inagotable y generando una energía totalmente limpia. El aerogenerador que se utiliza tiene un diseño totalmente diferente a los convencionales, lo que nos permite una eficiencia mayor, y además el sistema Helix cuenta con un sistema de almacenamiento, lo que nos va a permitir poder tener un mayor aprovechamiento del viento en días cuando no se tenga mucho viento, o en días en los que sí se tenga mucho viento se va a poder aprovechar para poder tener la mayor eficiencia. Y bueno, Helix está pensado a gran escala para una industria, también para abastecer a una casa hogar, a un taller o incluso al alumbrado público. Además, explicó que de las energías renovables, la eólica es la más eficiente porque no contamina, no erosiona el entorno y su impacto ambiental es mínimo. Por su parte, Juan Armando Pacheco Palma, asesor del joven desarrollador, sostuvo que el viento que requieren algunos aerogeneradores comerciales deben ser similar al que provoca un huracán categoría 1, entre 118 y 153 km por hora, mientras que Helix solo necesita un viento constante de 40 km por hora. Por último, consideró que de construirse este prototipo a gran escala con tecnología 100% mexicana, podría operar en ciudades como Pachuca, Cancún o Acapulco, donde los vientos son constantes y se encuentran cerca de los centros de alto consumo, lo que reduciría las pérdidas por transmisión de energía. El prototipo Helix resultó finalista del Premio al Emprendimiento Politécnico 2018 Soluciones para el Futuro, en la categoría de energía renovable y accesible.
La Universidad Nacional Autónoma de México desarrolló suplementos nutricionales de bajo costo y lo mejor, tienen un buen sabor. Un proyecto que hace grandes aportaciones a la alimentación y calidad de vida de pacientes con desnutrición. Para hablarnos de ellos, platicamos con la doctora María Soledad Córdoba Aguilar, del Grupo Académico de Ingeniería de Procesos del Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México. Primero nos dijo de dónde surge este proyecto. Es un proyecto multidisciplinario y surge a raíz de que nosotros trabajamos con unidades de desarrollo tecnológico en hospitales del sector salud, el Hospital General, G.A. González y el Hospital General Eduardo Lisiaga. Y entonces la interacción con los médicos ha surgido la necesidad de el desarrollo de suplementos para ciertas patologías, para ayudar en el tratamiento de ciertas patologías. Claro. En Información Cultural le invito a conocer los detalles de un importante hallazgo arqueológico en Tehuacán, Puebla. Fueron 2 altares de sacrificio, 3 esculturas en piedra y diversos elementos arquitectónicos los que se encontraron en el basamento piramidal de la zona Daxyan, Tehuacán, en Puebla. Estos elementos confirmaron que este fue el primer templo dedicado a Xipe Totec, Nuestro Señor el Desollado. Xipe Totec era uno de los dioses más importantes de la época prehispánica. Usaba la piel de una víctima humana. Esta representaba la nueva piel, que cubría la tierra en primavera. Su influencia en la fertilidad, la regeneración de los ciclos agrícolas y la guerra fue reconocida por numerosas culturas del occidente, centro y Golfo de México. De acuerdo con la arqueóloga Noemí Castillo Tejero, directora del Proyecto Sur del Estado de Puebla, la asociación es manifiesta no solo porque las esculturas personifican a Xipe Totec, sino porque el edificio, que habría sido usado entre los años 1000 y 1260 después de Cristo, tienen las mismas características con los sitios sacrificiales previamente documentados. De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la plataforma tiene 12 metros de largo por 3.5 metros de altura aproximadamente, y se encuentra al oeste del conjunto central de Daxyan. Con ayuda de 35 trabajadores de San Diego Chalma, los especialistas liberaron el cráneo y a poca distancia ubicaron un cubo estucado y decorado con color rojo y el arranque de la escalinata que daba acceso al basamento piramidal de un templo. Cabe mencionar que Noemí Castillo dijo que la asociación del torso fue identificada por el arqueólogo Luis Alberto Guerrero, quien reconoció en la espalda de la figura una serie de acabados que simulan los amarres de la piel con la que Xipe Totec era ataviado, y un faldellín de plumas, rasgo poco frecuente en las representaciones de este dios prehispánico. Cada uno de los cráneos de piedra mide aproximadamente 70 centímetros de alto y pesa alrededor de 200 kilogramos. Los arqueólogos confían que en la próxima temporada de campo puedan conocer los cuerpos superiores del basamento piramidal o incluso el altar que habría funcionado durante la segunda etapa y al que corresponderían los cráneos de piedra. Y más sobre arqueología, un grupo de expertos ha descifrado nuevos elementos en las pinturas murales prehispánicas en Teotihuacán. Expertos de la UNAM y el Instituto Nacional de Antropología e Historia determinaron con mayor precisión la cronología de pinturas murales en Teotihuacán, lo que permitirá conocer mejor la historia de la ciudad más importante de América durante el periodo clásico. Mediante datación arqueomagnética, técnica que analiza el magnetismo de los minerales contenidos en los pigmentos rojos usados en la elaboración de las imágenes, se determinó la cronología de 2 pinturas en el complejo de Quetzalpalpalotl, que datan de los años 312 y 409 después de Cristo, fechas que coinciden con un gran auge de la pintura mural en esa ciudad. De acuerdo con el titular del Servicio Arqueomagnético Nacional, era importante proponer una nueva cronología, porque antes la datación se hacía de forma empírica, y ahora por primera vez para Mesoamérica se empieza a conocer la configuración original de los minerales magnéticos existentes en la pintura, y con datos más cercanos a la realidad. En el caso de Teotihuacán, los mejores resultados fueron obtenidos de las muestras de los círculos rojos en la subestructura 3, que se encuentra al interior del edificio y por lo tanto estuvo protegida de la intemperie. Se tomaron 47 muestras de 12 milímetros de las pinturas interiores y exteriores del Palacio de Quetzalcóatl, que fueron analizadas en el lugar y en el laboratorio para revisar sus propiedades magnéticas, una labor que duró cerca de 8 meses.
Para la datación, en la que también participan Gloria Torres, Verónica Ortega y Jorge Archer, de Lina, se utilizó la técnica de magnetización pictórica remanente, a fin de analizar el magnetismo de minerales contenidos en los pigmentos rojos usados en la elaboración de pinturas murales. De acuerdo con los expertos, los resultados más reales son de 11 muestras, pues los métodos de restauración de los años 80 pudieron alterar la señal magnética. Las pinturas murales de Teotihuacán dan testimonio de su avance y declive como civilización. Los expertos desean continuar con la investigación para fechar otras piezas del complejo arqueológico de Mesoamérica. Llegamos al final de esta emisión de Extracto, en la que pudimos ver una gran selección de información educativa en temas de ciencia, tecnología y cultura. Les invito a que sigan nuestros distintos espacios que preparamos durante toda la semana para ustedes. No se pierdan de lunes a viernes la revista de información educativa de la mano de Ana Cristina Olvera y Omar Cepeda, de 9 a 10:30 de la mañana en Interfaz. A las 9 de la noche sintonicen EduByte con mi compañero Enrique Lascano, quien nos traerá lo más relevante de la agenda educativa. Y cierran el día con este programa de nombre Extracto. Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Bonnie Moctezuma y en nombre de todos los que hacen posible este esfuerzo informativo, muchas gracias por su atención. Que tengan una excelente noche.